Una sala de espera del hospital. Luces brillantes. El silencio antes de la tormenta. Una mujer embarazada está sentada sola, sosteniendo suavemente su vientre, cuando la amante de su esposo entra con una sonrisa tan afilada como una cuchilla. Las palabras se vuelven veneno, y entonces sucede. El empujón la hace caer al suelo mientras las enfermeras gritan pidiendo ayuda. Pero nadie sabe que este mismo momento encenderá una guerra por la verdad y el poder, dirigida por su padre millonario, un hombre que no perdona y nunca olvida. Lo que sigue es traición, justicia y redención como nunca has visto. Cuéntanos a qué hora estás mirando y desde dónde nos sintonizas. Deja un comentario abajo. Las luces fluorescentes del Hospital Lenox Hill zumbaban débilmente sobre la sala de espera. Su resplandor estéril se reflejaba en las paredes de vidrio, tiñendo todo con un tono frío y azulado. Amelia Hartman estaba sentada al final de la fila de sillas grises, con una mano apoyada protectora sobre su vientre hinchado. Con 7 meses de embarazo, había aprendido a esperar sola. La pantalla de su teléfono se iluminó con la hora. 10:17 a.m. Su esposo llegaba tarde otra vez. Miró su reflejo en el vidrio. Un rostro pálido, ojos cansados, la sombra de alguien que alguna vez creyó en los cuentos de hadas. Detrás de ella, la televisión murmuraba sobre los mercados de valores y los escándalos de celebridades, un ruido que pertenecía a otro mundo. Una enfermera pasó y le sonrió amablemente. Su cita será pronto, señora Hartman. Amelia devolvió la sonrisa, pero se sintió pesada, como si su rostro hubiera olvidado cómo hacerlo. Deslizó el dedo por su teléfono y se detuvo en la foto de la ecografía guardada como fondo de pantalla. El pequeño contorno de una mano de bebé. Su pulgar rozó la pantalla con suavidad. «Eres mi razón», susurró. El mundo fuera del vidrio era gris e indiferente. Las mañanas de Manhattan siempre lo eran. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, cortando el zumbido de las máquinas. El sonido de los tacones resonó en el suelo pulido. Todas las cabezas se giraron, incluida la suya. Selena Drake entró en la sala con una confianza que quemaba todo a su alrededor. Su perfume llegó antes que ella, un aroma agudo y embriagador de jazmín y arrogancia. Llevaba una chaqueta color crema, pendientes de diamantes y una sonrisa que podía cortar la seda. Cuando sus miradas se encontraron, el aire cambió. Amelia se quedó inmóvil. La última vez que había visto a Selena fue en fotos de tabloides. Aquellas imágenes brillantes de su esposo, Nathaniel Cross, cenando con la misteriosa morena en el Ritz-Carlton. Selena había sido la sombra detrás de los rumores, la mujer de la que todos hablaban en voz baja, pero que nadie se atrevía a enfrentar. Hasta ahora. La voz de Selena era suave pero empapada de veneno. ¿Sigues fingiendo que eres la esposa, Amelia? Sus labios se curvaron en una sonrisa casi juguetona. Debes estar agotada de mantener las apariencias. El pulso de Amelia se aceleró. Quería levantarse, irse, desaparecer. Este no es el lugar, dijo en voz baja. Por favor, vete. Selena inclinó la cabeza, fingiendo pensar. Oh, pero es el lugar perfecto. Un hospital, lleno de testigos, lleno de lástima. Se acercó más, su pulsera de diamantes brillando bajo la luz. Él ha terminado contigo. No eres más que un titular incómodo ahora. Amelia bajó la mirada, intentando controlar el temblor de sus manos. Deberías irte. Selena soltó una risa suave, una risa hecha para humillar. ¿Irme? ¿Por qué debería? Has tenido todo servido en bandeja. El nombre, la casa, el dinero. ¿Crees que Nathaniel se casó contigo por amor? Las palabras dolieron más de lo que Amelia esperaba. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. No sabes nada de nosotros. Selena sonrió más ampliamente. Sé lo suficiente. Su bolso rozó deliberadamente la rodilla de Amelia. Luego, con un movimiento rápido, empujó su hombro con fuerza. El mundo se inclinó. La silla metálica chirrió contra el suelo mientras Amelia caía hacia atrás. El sonido de su grito desgarró la sala de espera. El dolor estalló en su abdomen. Intentó respirar, pero el aire se volvió espeso y pesado. Las enfermeras gritaron,
Una pidió seguridad. Alguien presionó la alarma. La expresión de Selena cambió por un instante, de victoria a pánico. El color desapareció de su rostro. Su teléfono cayó de su mano y golpeó el suelo. La pantalla se agrietó. Por un momento irreal, Amelia vio su propio reflejo fragmentado en ese vidrio roto. Luego todo se volvió borroso. El sonido de pasos apresurados, el olor del desinfectante, el frío pinchazo del miedo. Jadeó buscando aire, abrazando su vientre mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mi bebé», susurró. «Por favor, no mi bebé». 2 enfermeras la alcanzaron y la colocaron en una camilla. Las luces fluorescentes arriba se transformaron en líneas blancas borrosas. Su bata se pegaba a la piel, empapada de sudor y pánico. Una enfermera gritó: «Sala 4, ahora». Otra tomó la mano de Amelia con fuerza. «Sigue conmigo, solo respira». Selena retrocedió tambaleándose. Su postura perfecta había desaparecido. Miró a su alrededor mientras la multitud observaba con horror. Un hombre cerca de la puerta gritó. ¿La empujó? La voz de Selena se quebró. Fue un accidente. Retrocedió hacia la salida, los tacones resbalando sobre el suelo. Una pulsera plateada se deslizó de su muñeca y rodó bajo una silla, las iniciales S.D. grabadas débilmente en un costado. Cuando llegó el guardia de seguridad, Selena ya había huido por las puertas automáticas. El sonido de sus tacones resonaba en el pasillo. Dentro, el mundo de Amelia se redujo a un solo latido. El pitido rítmico del monitor a su lado era la única prueba de que la vida aún existía. El dolor venía en oleadas, profundo y agudo. Podía sentir cada pulso contra el metal frío. «Vas a estar bien», repitió una enfermera, con una voz temblorosa pero esperanzada. La camilla atravesó las puertas de emergencia. Batas blancas la rodearon. Las palabras se mezclaron. 7 meses. Posible trauma. Estrés fetal. La máscara de oxígeno presionaba su rostro, empañándose con cada respiración débil. Mientras la empujaban a la sala de examen, la visión de Amelia se oscureció. Podía oír voces, pero sonaban lejanas, como ecos bajo el agua. Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Imaginó la ciudad continuando su vida, sin saber que dentro de esa sala fría, una vida podía estar terminando. En otra parte de Manhattan, Nathaniel Cross estaba sentado en la sala de juntas en el último piso de Cross Holdings, riendo con los inversionistas. El horizonte brillaba detrás de él, intacto por las consecuencias. Su teléfono vibró una vez, luego 2. En la pantalla aparecía «Emergencias Lenox Hill». Lo ignoró, colocando el teléfono boca abajo sobre la mesa. 2 minutos después, en la misma ciudad, Alexander Hartman estaba de pie junto a la ventana de su oficina en Hartman Capital. Su cabello plateado capturaba la luz de la mañana cuando su asistente entró apresurada con una tableta en la mano. «Señor, ha ocurrido un incidente en el hospital. Es su hija». Por un momento, Alexander no se movió. El sonido de su propio corazón ahogó el silencio. Luego se volvió lentamente, con la mirada tan fría como la lluvia afuera. «Prepara mi coche», dijo. «Vamos al Lenox Hill». Dentro del hospital, Amelia sintió que la conciencia se desvanecía. Las luces del techo se transformaron en halos suaves. Las voces de las enfermeras se hicieron distantes. Extendió la mano, los dedos temblando, buscando algo sólido que sostener. Sus labios se movieron, apenas audibles. «Por favor, salven a mi hijo». Luego llegó la oscuridad, densa, silenciosa, absoluta, y mientras la tormenta afuera se desataba, comenzaba el primer capítulo de su ajuste de cuentas. La lluvia comenzó a caer justo cuando el coche de Alexander Hartman giró en la Quinta Avenida. Los limpiaparabrisas se movían en arcos lentos y furiosos, cortando las líneas plateadas en el parabrisas. Dentro del asiento trasero del Mercedes negro, Alexander estaba sentado en silencio. La pantalla de su teléfono aún brillaba con el mensaje del hospital Lenox Hill. Su hija ha sido ingresada. Condición crítica. Había leído esas palabras 6 veces, cada vez más despacio, como si la repetición pudiera cambiar su significado. Pero no cambiaban. Nada lo hacía.
Para un hombre que había controlado mercados de miles de millones con una sola llamada, Alexander ahora se sentía impotente. Al otro lado de la ciudad, las sirenas resonaban débilmente a través de la lluvia. Su reflejo en el vidrio polarizado se veía más viejo que esa mañana. La plata en su cabello parecía más afilada, sus ojos más oscuros. Su asistente, Lucas Reed, estaba en el asiento del pasajero, revisando actualizaciones del hospital. «Dicen que está estable, pero aún inconsciente», dijo en voz baja. «Los doctores están monitoreando tanto a ella como al bebé». Alexander no respondió. Mantuvo la mirada fija en el desenfoque de las luces exteriores. «¿Quién hizo la llamada?», preguntó al fin. «La enfermera de recepción», respondió Lucas. Aparentemente hubo un altercado. Alexander giró la cabeza. «¿Qué tipo de altercado?». Lucas dudó. «Una mujer la atacó». Las palabras flotaron en el aire como humo. Alexander se recostó, apretando la mandíbula. «¿Una mujer?». «Sí, señor. Están revisando las cámaras de seguridad. La policía ya fue informada». El coche disminuyó la velocidad al llegar a la entrada del hospital. Los paparazzi aún no estaban allí, pero lo estarían pronto. Alexander sabía qué rápido Manhattan devoraba historias como esta. La hija de un multimillonario atacada en público era un titular demasiado tentador. Salió del coche antes de que el chofer pudiera abrirle la puerta. La lluvia fría golpeó su rostro, pero no se inmutó. Dentro del vestíbulo del hospital, las enfermeras susurraban al verlo pasar. Su presencia tenía una gravedad silenciosa, el tipo que calla las salas sin decir palabra. Fue directo al mostrador. «Amelia Hartman», dijo. «¿Dónde está?». La enfermera lo reconoció al instante. «Sala 7. Observación intensiva». Asintió una vez y comenzó a caminar por el pasillo. Sus pasos resonaban sobre el linóleo. Cada uno se sentía más pesado que el anterior. A través del vidrio de la sala 7, la vio. Su hija, tubos, monitores, sábanas blancas, piel pálida. El pitido rítmico del monitor cardíaco llenaba el silencio. Por un momento, Alexander no pudo respirar. La última vez que la había visto fue 2 semanas atrás en la casa familiar. Habían discutido sobre Nathaniel, sobre la lealtad, sobre el orgullo. Ella se había ido llorando, diciéndole que él se preocupaba más por la reputación que por la felicidad. Ahora ella yacía ante él, frágil e inmóvil. El padre que alguna vez creyó que el dinero podía arreglar todo, comprendía cuán equivocado estaba. Un médico se acercó en silencio. «Señor Hartman, su hija está estable por ahora. Hubo un trauma abdominal, pero el latido del bebé sigue siendo fuerte. La hemos sedado para mantenerla tranquila». Alexander asintió lentamente. «¿Se recuperará?». «Con reposo, sí, pero necesitará vigilancia constante. El estrés podría causar complicaciones». Miró de nuevo a través del vidrio. «¿Y la persona que hizo esto?». «La estamos identificando», respondió el médico. «Seguridad está revisando las grabaciones. La policía ya está involucrada». La voz de Alexander bajó. «Asegúrese de que las grabaciones estén protegidas. Nada de filtraciones». «Por supuesto». Lucas se acercó y habló más bajo. «Señor, ¿debo notificar a la oficina de prensa?». «No», dijo Alexander con firmeza. «Ni una sola palabra hasta saberlo todo. No permitiré que conviertan el dolor de mi hija en un espectáculo». Volvió hacia la habitación. El suave subir y bajar del pecho de Amelia era el único movimiento bajo la luz estéril. Colocó una mano sobre el vidrio, su reflejo superpuesto al de ella. «Te fallé», susurró, «pero no volveré a hacerlo». Por primera vez en años, Alexander Hartman sintió algo que el dinero no podía calmar: miedo. El tipo de miedo que despoja a un hombre de su armadura y deja solo la verdad. Lucas aclaró la garganta. «Hay otra actualización, señor. Seguridad acaba de llamar. Encontraron una pulsera en la escena. Tiffany, iniciales grabadas, SD». Alexander se detuvo. Las iniciales le resultaron familiares al instante. Selena Drake, la consultora de relaciones públicas de Nathaniel, la amante que su hija había fingido no conocer. Se enderezó lentamente. «Tráeme las grabaciones», dijo. Minutos después, en una pequeña sala detrás del puesto de enfermería, el jefe de seguridad del hospital puso el video.
Imágenes granuladas en blanco y negro llenaron la pantalla. La sala de espera. Amelia sentada en silencio. Selena entrando, segura, calculadora. Intercambian palabras. Luego el empujón, la caída, el caos. Cuando el clip terminó, Alexander no dijo nada. Su mandíbula se tensó una vez, luego otra. «Copien esto», ordenó. «Aseguren el original. Envíen una copia a mi oficina y otra a la policía». Lucas asintió y se giró para irse, pero la voz de Alexander lo detuvo. «Averigua dónde está Nathaniel Cross ahora. Está en una reunión de junta en Cross Holdings», respondió. «Dile que venga aquí de inmediato. Si se niega, filtra el video directamente al fiscal del distrito». «Sí, señor». Alexander volvió a la ventana fuera de la habitación de su hija. La lluvia se había vuelto una llovizna constante, dejando rastros en el vidrio. Podía ver su propio reflejo junto al cuerpo dormido de ella. El que alguna vez fue un titán invencible de las finanzas, ahora parecía un hombre envejecido aferrándose a un propósito. Su teléfono vibró. Una llamada de la asistente de Nathaniel. La ignoró. Luego otro zumbido, un mensaje de texto. «He oído lo que pasó. Voy en camino». Alexander leyó las palabras sin emoción. Sabía exactamente qué tipo de hombre era Nathaniel. Encantador, calculador y cobarde. El tipo que huye cuando las cosas se complican y regresa solo cuando busca perdón. Cuando Nathaniel finalmente llegó, habían pasado 2 horas. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido y él salió, impecable como siempre, con un traje azul marino y la misma arrogancia que llevaba a cada gala. Vio a Alexander al final del pasillo y se acercó con fingida urgencia. «Señor Hartman», comenzó. «Vine en cuanto me enteré». Alexander se giró lentamente. «Te enteraste hace 2 horas». Su voz era tranquila, pero la ira debajo vibraba como una tormenta contenida en cristal. «Y tu amante atacó a mi hija». La compostura de Nathaniel se quebró. «Eso es imposible. Selena nunca haría». Alexander lo interrumpió. «Basta. He visto las grabaciones». El color desapareció del rostro de Nathaniel. «Ella dijo que fue un accidente». «Un accidente no viene con iniciales grabadas en plata», dijo Alexander con frialdad. «Trajiste una víbora a nuestra familia y ahora ha derramado sangre». El pasillo quedó en silencio. Nathaniel abrió la boca, pero no dijo nada. Alexander se volvió, apretando el teléfono en su mano. «Vete de aquí», dijo con calma. «Ya has hecho suficiente daño para una vida». Mientras Nathaniel se alejaba, la lluvia afuera se intensificó. Alexander lo observó desaparecer por el pasillo y luego volvió a mirar a su hija. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, frágil pero persistente. Cerró los ojos, susurró una promesa silenciosa y dejó que la tormenta cubriera la ciudad. Una ciudad que pronto aprendería lo que significaba despertar la ira de un padre. Cuando Amelia abrió los ojos, el mundo parecía extraño, como si le hubieran quitado el color. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el pitido rítmico de un monitor al lado de su cama. Su garganta estaba seca y sus labios se agrietaron cuando intentó hablar. Una enfermera apareció casi de inmediato, ajustando la línea de oxígeno cerca de su nariz. «Está a salvo ahora, señora Hartman», dijo suavemente. «Su padre está aquí. El latido del bebé es fuerte. Solo necesita descansar». «No». Los ojos de Amelia parpadearon. Su voz salió como un susurro. «¿Mi bebé, de verdad está bien?» La enfermera sonrió con dulzura. «Sí, es un luchador». Amelia soltó un suspiro tembloroso y volvió a cerrar los ojos, mientras las lágrimas corrían por sus sienes. Cada músculo de su cuerpo dolía. Pero el sonido de ese latido constante bastaba para calmar el caos dentro de su pecho. A través del vidrio de la habitación de cuidados intensivos, Alexander Hartman permanecía inmóvil. La luz del pasillo proyectaba un reflejo tenue en el cristal, mostrando su rostro superpuesto a la figura frágil de su hija. Había enfrentado guerras empresariales, adquisiciones hostiles e investigaciones del Senado, pero nada lo había hecho sentir tan impotente como esto. Lucas Reed estaba a su lado, sosteniendo una carpeta manila y una tableta. Su tono era firme, pero su expresión sombría. «La policía ha tomado declaración al personal del hospital», dijo. «Confirman lo que ya sabemos.
La agresora fue Selena Drake. Alexander no se movió. Su voz era tranquila, pero cortante. ¿Dónde está ahora? Huyó de la escena antes de que llegara seguridad, respondió Lucas. Pero dejó algo. Una pulsera de Tiffany. Iniciales. SD. Está bajo custodia policial. La mano de Alexander se tensó sobre el marco de la ventana. ¿Nathaniel ha dicho algo? Lucas dudó. Sigue en el hospital. La prensa ya ronda afuera, pero por ahora hemos contenido la historia. Hell. La mirada de Alexander no se apartó de Amelia. Su piel se veía pálida contra las sábanas blancas. Sus manos descansaban sobre el vientre. Pensó en la última discusión que habían tenido. Ella lo había acusado de elegir la imagen sobre la empatía. Él le dijo que era ingenua, que no entendía cómo funcionaba el mundo. Ahora veía cuán equivocado había estado. Se giró lentamente hacia Lucas. «Quiero cada detalle», dijo. «Cada llamada, cada mensaje entre Nathaniel y esa mujer. Rastrea sus cuentas, sus movimientos, sus contratos con Cross Holdings». Lucas asintió. «Ya está en marcha. Nuestro equipo legal está listo». La enfermera abrió la puerta suavemente y salió. «Está preguntando por usted», dijo. Alexander entró en silencio. El sonido de las máquinas se suavizó a su paso. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hija. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. Cuando ella abrió los ojos, vio la confusión en su mirada. «Papá», susurró. «¿Qué pasó?» Él tragó saliva. «Fuiste atacada, pero estás a salvo ahora». Vi las grabaciones. Sus labios se abrieron con incredulidad. «¿Grabaciones?» «Sí», dijo él. «Las cámaras de seguridad captaron todo. La policía las tiene. Y yo también». Su mano se apretó débilmente alrededor de la de él. «No quiero que el mundo lo vea. Por favor, no puedo revivirlo». Alexander bajó la mirada, los ojos pesados. «Esto no se trata de publicidad, se trata de justicia». Ella negó lentamente. «Solo quiero paz». Durante un largo momento, él no respondió. Luego dijo en voz baja: «Tendrás paz. Pero primero, ellos tendrán consecuencias». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Amelia. «Papá, no conviertas esto en otra guerra». Él la miró, y la dureza de su rostro se suavizó. «Ya lo es, cariño. Solo que tú no la empezaste». Fuera de la habitación, Lucas recibió un mensaje en su tableta. Volvió unos minutos después y se inclinó hacia Alexander. «Señor, tenemos confirmación. El último paradero conocido de Selena Drake fue un loft en el centro, cerca de Tribeca. La policía de Nueva York está preparando una orden. También hay rumores en línea. Alguien filtró detalles parciales del incidente. Está en tendencia». Alexander se levantó bruscamente. «¿En tendencia dónde?» «En redes sociales», respondió Lucas. Una cuenta de chismes publicó algo vago. Menciona una socialité embarazada involucrada en un altercado violento. No usaron el nombre de Amelia, pero la gente ya está especulando. La voz de Alexander se volvió fría. «Quiero que lo borren. Encuentren quién filtró eso y elimínenlo de todas las plataformas». Lucas asintió rápidamente. «Entendido». Dentro de la habitación, Amelia podía escuchar murmullos desde el pasillo. Giró la cabeza hacia la ventana. En el reflejo, vio la silueta de su padre. Un hombre que parecía más un general preparándose para la batalla que un padre velando a su hija. Conocía bien esa mirada. Era la misma que había tenido en el funeral de su madre, el día que prometió que nunca dejaría que alguien lastimara a su familia otra vez. Su pecho se tensó. Quiso detenerlo, pero el cansancio la venció. Momentos después, Alexander volvió a entrar. «Tengo que irme por unas horas», dijo suavemente. «Hay cosas que debo arreglar». «¿Arreglar?», preguntó débilmente. Él puso una mano sobre su hombro. «Descansa, Amelia. Déjame encargarme del resto». «No». Cuando se fue, la enfermera ajustó la línea de suero y susurró. «No se ha movido de su lado desde que llegó». Amelia sonrió débilmente. «Eso suena a él». La lluvia afuera había cesado, pero las nubes aún colgaban bajas sobre Manhattan. En el vestíbulo del hospital, Alexander se detuvo cerca del ascensor. Lucas se unió a él, sosteniendo la tableta con la imagen congelada del video de seguridad. La mano de Selena empujando a Amelia
el brillo frío en sus ojos y el caos que siguió. Alexander observó la imagen durante largo rato. Ella quería poder, murmuró. Está a punto de aprender cómo se ve realmente. Lucas no dijo nada. Sabía lo que ese tono significaba. Al salir del hospital, ya había fotógrafos esperando en la entrada. Sus lentes brillaban bajo las luces mojadas de la calle. El equipo de seguridad de Alexander los bloqueó mientras él subía al coche. La puerta se cerró, silenciando los gritos y los destellos de las cámaras. Dentro del coche, en silencio, Alexander miró las luces borrosas de la ciudad. Cada reflejo en el cristal parecía una herida que no podía sanar. «Casi mataron a mi nieto», dijo suavemente, casi para sí. Pensaron que esto la rompería. En cambio, solo me despertaron. Lucas lo miró por el espejo. «¿Qué vamos a hacer?» Los ojos de Alexander se endurecieron. «Los expondremos a ambos». El coche se incorporó al tráfico, con las luces traseras brillando rojas sobre el asfalto mojado. Dentro del hospital, Amelia dormía bajo el zumbido constante de las máquinas, sin saber que fuera de esas paredes su padre acababa de declarar una guerra silenciosa e implacable. Y en algún lugar del centro, en un loft iluminado por el neón de la ciudad, Selena Drake miraba su teléfono agrietado, observando los titulares aparecer. Por primera vez, su sonrisa perfecta desapareció, porque ella también acababa de ver al hombre detrás del cristal. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido, revelando a Nathaniel Cross, con un traje azul marino perfectamente ajustado. Sus zapatos resonaban sobre el suelo del hospital, como si nada en el mundo pudiera alterar su equilibrio. Se movía con la misma falsa confianza que una vez había encantado a los inversionistas y roto corazones. Pero hoy, la máscara tenía grietas en los bordes. Los reporteros estaban afuera, los rumores se propagaban, y en algún lugar de este edificio, su esposa yacía destrozada por culpa de la mujer que él juró que era solo una socia de negocios. Vio a Alexander Hartman al final del pasillo, de pie como un monumento de autoridad junto a la pared de vidrio de la sala de cuidados intensivos. La espalda del hombre mayor estaba recta, las manos entrelazadas detrás de él. Por un momento, Nathaniel dudó. Luego respiró hondo y avanzó. «Señor Hartman», comenzó, con voz baja y controlada. «Vine en cuanto me enteré». Alexander se giró lentamente. Su expresión no se suavizó. «Te enteraste hace 2 horas». Nathaniel abrió la boca, pero las palabras se atascaron. «Estaba en una reunión. No podía simplemente irme». «No podías irte», repitió Alexander, con un tono tranquilo pero pesado. «Pero sí pudiste ignorar 12 llamadas perdidas. Pudiste ignorar que tu esposa estaba inconsciente después de que tu amante la atacara. Dime, Nathaniel, ¿cuántas reuniones más son más importantes que su vida?» El pasillo pareció encogerse. Una enfermera pasó en silencio, evitando mirarlos. La garganta de Nathaniel se tensó. «Selena dijo que fue un malentendido», murmuró débilmente. «No quiso hacerle daño». Alexander dio un paso más cerca. El aire entre ellos olía a lluvia y desinfectante. ¿Un malentendido? Su voz bajó aún más. «Vi las grabaciones. Vi su mano. Ella empujó a Amelia. Tu esposa cayó por culpa de la mujer que tú elegiste traer a su vida». Nathaniel apartó la mirada, con la mandíbula temblando. Ella dijo que Amelia la provocó. Los ojos de Alexander se oscurecieron. ¿La provocó? ¿Una mujer embarazada sentada en una sala de espera la provocó? ¿Esa es la historia que vas a creer? No estoy diciendo que sea inocente, tartamudeó Nathaniel. Solo creo que hay más en la historia. Sí la hay, dijo Alexander con frialdad. La historia de un hombre que cambió su integridad por ambición, que vio la lealtad de mi hija y la usó como palanca. Construiste tu imperio sobre mi nombre, Nathaniel, y ahora verás cómo se derrumba por culpa del tuyo. El silencio que siguió fue más pesado que un grito. El pecho de Nathaniel subía y bajaba mientras buscaba palabras que pudieran cerrar la distancia entre ellos. No encontró ninguna. Finalmente dijo: «La amo, Alexander. Tienes que creerlo». Alexander casi rió, pero sin humor. El amor no abandona. El amor no humilla. Y el amor no se queda quieto mientras otra mujer intenta destruir a la madre de tu hijo. Las palabras lo atravesaron.
Nathaniel sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Quiso protestar, suplicar, pero la mirada de Alexander lo silenció. No era la ira de un padre. Era el juicio de un hombre que había visto toda clase de engaño y podía oler otro a kilómetros. La puerta de la habitación de Amelia se abrió ligeramente. Dentro, ella dormía bajo la luz suave del monitor. Los ojos de Nathaniel se suavizaron al verla. ¿Puedo verla?, preguntó en voz baja. Alexander bloqueó la entrada. No, por favor, susurró Nathaniel. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Ya has hecho suficiente, respondió Alexander. Vete a casa. O mejor aún, ve a tu oficina y empieza a prepararte para lo que viene. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el mundo te verá tal como eres. Lucas Reed apareció al final del pasillo con una tableta en la mano. Señor, dijo a Alexander, la copia del video está lista. La policía la tiene. Y nuestro equipo aseguró el respaldo digital. Los ojos de Nathaniel se abrieron con sorpresa. ¿Se la diste a la policía? El tono de Alexander no cambió. Por supuesto. ¿Crees que esto permanecerá en secreto? ¿Crees que el dinero puede enterrar lo que la verdad ya expuso? Nathaniel dio un paso adelante. Alexander, por favor, si esto se hace público, destruirá todo lo que he construido. Bien, dijo Alexander simplemente. Tal vez así entiendas lo que se siente perder algo que vale más que el dinero. La voz de Nathaniel se quebró. No puedes hacer esto. No puedes arruinarme por un error. ¿Un error?, repitió Alexander lentamente. Un error es olvidar un aniversario. Un error es faltar a la cena. Esto fue una agresión contra una mujer embarazada, contra mi hija. Eso no es un error. Es podredumbre moral. Lucas miró entre ambos, percibiendo la tensión creciente. Señor, dijo en voz baja, ¿debo contactar a nuestro equipo legal ahora? Alexander asintió, sin apartar los ojos de Nathaniel. Sí, inicien los procedimientos. Nathaniel retrocedió un paso, el pánico asomando tras su fachada pulida. ¿Qué procedimientos? La terminación de tu sociedad con Hartman Capital, con efecto inmediato. El rostro de Nathaniel perdió el color. No puedes hablar en serio. Esa empresa existe gracias a mí. No, respondió Alexander. Existe porque mi hija creyó en ti. Porque yo financié tus sueños cuando no tenías los tuyos. Te aprovechaste de esa confianza y la convertiste en veneno. Deberías agradecerle por haberte permitido fingir ser un hombre. Nathaniel apretó los puños. ¿Crees que puedes simplemente borrarme? Los ojos de Alexander eran de hielo. No, no necesito borrarte. Ya te estás borrando solo. Lucas le entregó una carpeta. Dentro había un documento de una sola página con el sello de la compañía. Las manos de Nathaniel temblaron al leer el título. Notificación de disolución y retiro de apoyo financiero. Todo había terminado. Su mundo, su reputación, su ilusión de control, se desmoronaban entre sus dedos. Levantó la vista, con la desesperación rompiendo lo último de su orgullo. Alexander, por favor, piensa en Amelia, piensa en el bebé. ¿Quieres que tu nieto crezca sabiendo que su padre fue arruinado por su abuelo? La voz de Alexander se suavizó. Apenas. Quiero que mi nieto crezca sabiendo que las mentiras tienen consecuencias, que la fuerza no es silencio, que el valor de un hombre no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la integridad que mantiene cuando nadie lo mira. Los hombros de Nathaniel se hundieron. Asintió una vez y se alejó. Mientras caminaba por el pasillo, su reflejo parpadeaba en las paredes de vidrio, más pequeño, más débil, desvaneciéndose con cada paso. Dentro de la habitación, Amelia se movió. Sus ojos se abrieron justo cuando su padre volvió a entrar. ¿Él estuvo aquí?, preguntó débilmente. Alexander se sentó junto a ella. Sí, y ya se fue. Ella miró al techo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Bien, afuera. El trueno retumbó sobre Manhattan, haciendo vibrar las ventanas. Alexander miró la lluvia, su reflejo mezclándose con las luces de la ciudad. Susurró para sí mismo. Intentaste construir un imperio con mi nombre. Ahora aprenderás lo que pasa cuando ese nombre contraataca. La tormenta rugió durante la noche. Y por primera vez en años, Alexander Hartman permitió sentirse algo raro. No victoria, no ira, sino el poder puro y desnudo de un padre que ya no tiene nada que perder.
La tormenta había pasado por la mañana, pero el cielo sobre Manhattan seguía cubierto de un gris amoratado. Desde el piso 42 de Hartman Capital, la ciudad se extendía abajo como un tablero de ajedrez esperando su próximo movimiento. Dentro de la sala de conferencias de vidrio, Alexander Hartman estaba de pie en la cabecera de una larga mesa de roble, rodeado por su círculo interno. Abogados, analistas y especialistas en ciberseguridad ocupaban los asientos, con las pantallas brillando con informes y archivos abiertos. El ambiente era tenso pero concentrado. Todos sabían que cuando Alexander convocaba una reunión tan temprano, algo estaba por cambiar. Miró la carpeta frente a él, luego levantó la vista hacia la sala. «Esto no es una venganza personal», dijo con calma. «Esto es control de daños. Mi hija fue atacada en un hospital público, y las personas responsables enfrentarán tanto la justicia como las consecuencias». Lucas Reed, sentado a su derecha, tocó la pantalla de su tableta. «Hemos asegurado las grabaciones del hospital», informó. «Múltiples copias, encriptadas. La policía ha confirmado la cadena de custodia. La prensa aún no las ha visto». Alexander asintió. «Bien. Manténganlo así hasta que yo diga lo contrario». Una de las abogadas, una mujer aguda de unos 30 años, ajustó sus gafas. «Señor, también está el asunto del ruido en línea. Alguien filtró información parcial sobre el ataque. Las redes sociales están explotando. Miles de comentarios, en su mayoría especulación». La mirada de Alexander se desplazó hacia Lucas. «Rastreen la fuente». Lucas respondió. «Ya lo hicimos. Conduce a un servidor extranjero conectado a una agencia de relaciones públicas, registrada en Miami bajo el nombre de Drake Media». Un murmullo recorrió la sala. Alexander habló de nuevo, su tono cortando el ruido. «Selena Drake». Lucas asintió. «Sí, es su empresa. Revisamos los registros financieros. La cuenta fue financiada por Cross Holdings hace 3 semanas». Por un breve segundo, Alexander cerró los ojos. Esperaba la traición, pero verla confirmada en números y contratos aún atravesaba la armadura que llevaba. «Entonces Nathaniel pagó por la máquina que lo destruyó», dijo en voz baja. La abogada parecía incómoda. «Señor, si exponemos esa conexión, destruirá completamente su negocio. Las repercusiones podrían ser enormes». «Bien», respondió Alexander. «Ese es el objetivo». Se volvió hacia la ventana. El horizonte brillaba tenuemente a través de las nubes. Manhattan se veía hermosa desde esa altura, pero él sabía que la belleza aquí se construía sobre la crueldad. Cada torre, cada historia de éxito, tenía sus sombras, y él estaba cansado de dejar que esas sombras consumieran a su familia. «Inicien una investigación a gran escala», dijo finalmente. «Congelen todas las cuentas vinculadas a Drake Media. Contacten con nuestro departamento de ciberseguridad y preparen un expediente para el fiscal del distrito. Quiero que estén acorralados antes de que se den cuenta de que los estamos cazando». Lucas levantó la vista de su pantalla. «Eso podría tomar 1 o 2 días». Alexander lo miró por encima del hombro. «Entonces tienen 12 horas». La sala quedó en silencio. Nadie discutió. Cuando Alexander Hartman fijaba un plazo, era ley. Mientras el equipo se dispersaba para cumplir sus órdenes, Lucas se quedó atrás. «Señor», dijo en voz baja, «tengo que preguntar, ¿está seguro de que quiere manejar esto personalmente? La situación ya es volátil. La recuperación de Amelia debería ser su prioridad». Alexander esbozó una sonrisa débil y cansada. «Mi hija se recuperará. Mi deber es asegurarme de que el mundo al que despierte sea lo bastante seguro para que pueda vivir en él». Tomó su abrigo y le indicó a Lucas que lo siguiera. Juntos entraron en el ascensor privado. Cuando las puertas se cerraron, el reflejo de sus rostros se mezcló con la ciudad más allá del vidrio. Cuando llegaron al vestíbulo, ya había reporteros reunidos fuera de las puertas giratorias. Los micrófonos se alzaban como bayonetas. Los flashes cortaban el cristal. Las preguntas se superponían. «Señor Hartman, ¿es cierto que su hija fue atacada por la amante de su yerno? ¿Amelia Hartman presentará cargos? ¿Comentará sobre el video viral?» Alexander no se detuvo. Su equipo de seguridad abrió un camino entre el caos.
El sonido de las cámaras lo siguió hasta el coche que lo esperaba. Una vez que la puerta se cerró, el mundo exterior volvió al silencio. Dentro del Mercedes, Lucas revisó los últimos datos en su tableta. Selena Drake acaba de publicar un comunicado, dijo. Niega todo. Lo llama una campaña de difamación orquestada por personas poderosas que intentan proteger su imagen. Alexander casi rió. Cree que entiende el poder, pero lo confunde con la atención. Lucas giró la pantalla hacia él. Está ganando fuerza. Los hashtags son tendencia. A la gente le encanta el escándalo. Alexander se recostó en el asiento, con la mirada fija en las calles mojadas que pasaban frente a la ventana. Entonces les daremos la verdad. Lo único más fuerte que el chisme es la prueba. Al caer la tarde, la sala de crisis de Hartman Capital cobró vida. Docenas de pantallas mostraban transmisiones en vivo de redes sociales, documentos legales y registros de transacciones. Los analistas trabajaban por turnos, rastreando cada conexión entre Drake Media y Cross Holdings. Poco a poco, la red empezó a tomar forma. Transferencias, mensajes encriptados, facturas con fechas falsificadas. El patrón era claro, una campaña construida sobre la manipulación y la codicia. Lucas estaba junto a él cuando el informe final se completó. Esto es todo, dijo en voz baja. Si lo publicamos, el público verá cuán profundo llega. Alexander observó los datos. Aún no. El momento lo es todo. Esperemos hasta que ella crea que ha ganado. Esa noche, Selena Drake estaba en su loft de Tribeca, rodeada de velas y pantallas encendidas. Su reflejo danzaba en la ventana oscura mientras leía titulares que la pintaban como víctima. Sonrió para sí misma, bebiendo vino. No me tocará, murmuró. Hombres como Alexander Hartman no pelean en el barro. Al otro lado de la ciudad, Alexander observaba su transmisión en un monitor de vigilancia. La misma sonrisa que mostraba en línea estaba ahora congelada en la pantalla. Presionó suavemente su dedo contra la imagen. No deberías confundir el silencio con la misericordia, susurró. Lucas entró en la sala de control. Señor, todo está listo. Los archivos están encriptados, verificados y con marca de tiempo. Una vez que los enviemos al fiscal, no habrá vuelta atrás. El reflejo de Alexander lo observó desde el cristal oscuro de la pantalla. Entonces envíalos, dijo. Lucas presionó la tecla. El sistema procesó los datos y los subió a un servidor seguro. En segundos, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan recibió una alerta automática etiquetada como prioridad, malversación corporativa, encubrimiento de agresión doméstica. Estaba hecho. El primer golpe había sido lanzado. Alexander cerró su computadora portátil y se acercó a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban en la niebla. Querían una guerra de percepciones, dijo en voz baja. Ahora tendrán una guerra de verdad. Afuera, el trueno volvió a rugir, bajo y distante. En algún lugar bajo esa misma tormenta, Nathaniel Cross estaba sentado en su oficina, sin saber que el suelo bajo su imperio ya comenzaba a agrietarse. Y en una habitación tranquila del hospital al otro lado de la ciudad, Amelia se movió en su sueño, con la mano descansando suavemente sobre su abdomen. No sabía que su padre acababa de tirar del primer hilo de una red que pronto se cerraría sobre cada nombre responsable de su dolor. El Hotel Plaza nunca había lucido más brillante. Sus candelabros centellaban como constelaciones congeladas suspendidas sobre el suelo de mármol, y la música de la orquesta flotaba por el aire como humo. La élite de Manhattan llenaba el gran salón con vestidos de gala y smokines, copas de champaña, reluciendo bajo la luz. Pero para Alexander Hartman, esta gala no era una celebración, era una trampa. La gala anual de la Fundación Hartman siempre había sido un símbolo de prestigio, pero este año tenía un propósito silencioso. Cada medio de comunicación, inversionista y socialité de la ciudad había sido invitado. Cada cámara estaba lista. Cada detalle, desde el plano de asientos hasta el diseño de iluminación, había sido preparado por Lucas Reed con precisión quirúrgica. En lo alto de la escalera, Amelia Hartman se detuvo. El suave vestido azul que llevaba caía como agua a su alrededor mientras colocaba una mano cuidadosa sobre su vientre. Habían pasado solo 2 semanas desde que salió del hospital, y aunque su cuerpo aún dolía,
se mantenía erguida. Su sola presencia era un acto silencioso de desafío. A su lado estaba Lucas, vestido con un smoking negro, los ojos escaneando la multitud abajo. ¿Está segura de que está lista para esto?, preguntó con suavidad. Amelia asintió. Debo estarlo. Si me escondo, ellos ganan. Ambos descendieron juntos por la escalera. Al llegar al final, las miradas se volvieron. Murmullos recorrieron la sala. Algunos expresaban admiración, otros curiosidad. Los tabloides la habían retratado como frágil, pero la mujer que caminaba entre ellos no lo parecía en absoluto. Al otro lado del salón, Alexander saludaba a los invitados con una sonrisa tranquila que no llegaba a sus ojos. Su mirada seguía cada paso de Amelia. La orquesta cambió a una melodía más suave mientras él se dirigía al escenario. Las cámaras se alzaron. El presentador lo introdujo con los aplausos de siempre, pero el aire estaba tenso. Todos sabían que algo estaba por ocurrir, aunque no sabían qué. «Buenas noches», comenzó Alexander, su voz amplificada por todo el salón. Durante años, la Fundación Hartman se ha comprometido a apoyar a quienes fueron silenciados. Pero esta noche, el silencio terminará. Un murmullo recorrió al público. Los reporteros levantaron sus teléfonos. Alexander señaló la enorme pantalla detrás de él. Antes de hablar de caridad, debemos hablar de verdad. Las luces se atenuaron. La música se detuvo. En la pantalla apareció una grabación granulada en blanco y negro. La sala de espera del hospital Lenox Hill. Se oyeron exclamaciones. El público observó cómo Selena Drake entraba en escena, su rostro altivo y confiado. El empujón llegó un instante después, súbito y deliberado. El sonido del grito de Amelia resonó en el salón como un eco fantasmal. Amelia se quedó inmóvil junto a Lucas, las manos temblando levemente. Aunque había vivido ese momento, verlo reproducido ante cientos de desconocidos hizo que su corazón latiera con fuerza. En el escenario, la voz de Alexander rompió el silencio. Esta es la mujer que lo llamó un malentendido. La cámara hizo un acercamiento al rostro de Selena. El público giró al unísono, como impulsado por una fuerza invisible. Allí estaba ella, de pie cerca del bar, con un vestido dorado brillante, el rostro congelado en incredulidad. Todas las miradas se posaron en ella. Los flashes estallaron. Un periodista susurró. «Es ella». Los labios de Selena se abrieron. «Esto está editado», gritó. «Es falso». Lucas dio un paso al frente, sosteniendo un documento impreso. «Verificado por el hospital y el Departamento de Policía de Nueva York», dijo en voz alta. 3 analistas independientes autenticaron el video. La sala estalló en ruido. Los periodistas avanzaron, lanzando preguntas. El mundo cuidadosamente construido de Selena empezó a derrumbarse con cada destello de cámara. Amelia sintió el peso de todo presionando su pecho. Respiró hondo, buscando serenidad. Luego se volvió hacia Selena y habló con voz firme pero tranquila. «Dijiste que yo era débil», dijo suavemente. «Te equivocaste». Los ojos de Selena buscaron la salida, pero 2 guardias de seguridad se interpusieron en su camino. La orquesta estaba completamente en silencio. Alexander bajó del escenario, la mirada fija en la mujer que casi destruyó a su familia. «Entraste a un hospital para humillar a mi hija», dijo con voz serena. «Ahora toda la ciudad sabe quién eres realmente». La máscara de Selena se quebró. «¿Crees que puedes arruinarme? ¿Crees que alguien recordará esto en un mes?» Alexander inclinó levemente la cabeza. «Lo recordarán porque me encargaré de que así sea». Los flashes volvieron a encenderse, más brillantes esta vez. Los reporteros gritaban preguntas, sus voces superponiéndose en el caos. Selena empujó a la multitud, su compostura desaparecida. Su agente se esfumó. Los fotógrafos la siguieron hasta que desapareció por las puertas del fondo del salón. Durante un largo momento, el público permaneció en silencio, atónito por lo que acababa de presenciar. Luego comenzó un aplauso, tímido al principio, pero pronto creciente. La gente se puso de pie, uno por uno, aplaudiendo a Amelia. Alexander regresó al escenario. Su voz volvió a estabilizarse. «La verdad no es venganza», dijo. «Es justicia. Y esta noche, la Fundación Hartman duplicará su compromiso para proteger a las víctimas de violencia».
Cada dólar recaudado servirá para que lo que le pasó a mi hija no vuelva a suceder. Los aplausos se volvieron ensordecedores. Los reporteros capturaron cada palabra. En ese momento, Alexander ya no era solo un empresario, era un símbolo de responsabilidad. Amelia exhaló lentamente, su cuerpo temblando entre el cansancio y el alivio. Lucas se inclinó hacia ella. «Está hecho», susurró. Ella negó suavemente con la cabeza. «No, apenas comienza». Al otro lado de la ciudad, los noticieros interrumpieron su programación con alertas de última hora. En minutos, el video se volvió viral. Los titulares inundaron las redes sociales. La gala Hartman expone el ataque de la amante contra la esposa embarazada. Las secciones de comentarios explotaron con indignación y simpatía. En un oscuro apartamento del centro, Selena estaba sentada en el suelo, con el vestido dorado arrugado y el maquillaje corrido. Su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de periodistas y patrocinadores rompiendo contratos. Lo arrojó al otro lado de la habitación. La pantalla se hizo trizas. Mientras tanto, Nathaniel Cross permanecía en su oficina de gran altura, mirando la transmisión en un televisor en silencio. Su reflejo en el cristal se veía vacío. Su imperio, construido sobre la confianza y la ilusión, se derrumbaba en tiempo real. Tomó su teléfono e intentó llamar a Selena, pero la llamada fue directo al buzón. No dejó mensaje. Ya no quedaban palabras capaces de reparar lo que había permitido. De vuelta en el plaza, Amelia estaba de pie junto al balcón con vista a la ciudad. El aire nocturno era fresco. El ruido del público se desvanecía detrás de ella. Colocó su mano sobre el vientre y susurró. «Ahora estamos a salvo». Alexander se le unió en silencio, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Fuiste valiente esta noche», dijo. Ella lo miró, los ojos llenos de gratitud. «No solo me protegiste, papá. Le mostraste al mundo quiénes somos». Él sonrió levemente. «El mundo puede mirar todo lo que quiera. Ya no nos escondemos». Debajo de ellos, la ciudad brillaba como 1000 nuevos comienzos. Por primera vez en meses, Amelia sintió que la paz regresaba a su pecho. Pero en algún lugar más allá de esas luces, otra tormenta ya comenzaba a formarse. Al amanecer, Manhattan palpitaba con ruido. Los presentadores de noticias hablaban sobre gráficos intermitentes. Los titulares desfilaban por las pantallas y las redes sociales ardían con una sola historia: la exposición de la gala Hartman. En cuestión de horas, las grabaciones desde el Hotel Plaza se habían vuelto virales. Millones las habían visto. Millones más las habían compartido. El nombre de Selena Drake ya no se asociaba con glamour o poder. Se había convertido en sinónimo de crueldad. Dentro de la torre Hartman Capital, la sala de crisis brillaba con la luz de decenas de pantallas. Los analistas monitoreaban transmisiones en vivo mientras el equipo legal redactaba comunicados y organizaba entrevistas. El ambiente estaba cargado, mitad alivio, mitad vigilancia. Alexander Hartman se encontraba frente a una pantalla gigante que mostraba clips de noticias de todo el país. Cada medio llevaba el mismo titular: «La familia Hartman defiende la verdad». Lucas Reed entró con una tableta en la mano. «Es oficial», dijo. Los patrocinadores de Selena Drake la abandonaron. Su empresa de relaciones públicas cerró en cuestión de horas. El video destruyó por completo su credibilidad. Alexander no sonrió. «Contraatacará. Las personas como ella siempre lo hacen». Lucas asintió. «Ya comenzó. Está transmitiendo en vivo en sus redes sociales, diciendo que fue víctima de una trampa. Llora frente a la cámara, afirmando que fue manipulada por una familia de multimillonarios». Las palabras hicieron que la mandíbula de Alexander se tensara. «Entonces no nos deja otra opción». Se volvió hacia Lucas. «Libera el audio». Lucas vaciló. «¿La confesión?» «Sí», dijo Alexander con calma. «La grabada en su apartamento. Admite todo». Lucas subió el archivo a todos los principales medios. En minutos, la voz de Selena resonó en las transmisiones. «Por supuesto que la empujé. Se lo merecía. Me quitó todo». La reacción del público fue inmediata. Los hashtags cambiaron de indignación a furia. Cada canal repitió el audio una y otra vez, contrastándolo con sus negaciones entre lágrimas. En una hora, los patrocinadores no solo rompieron contratos,
sino que emitieron comunicados condenando su conducta. Alexander observó en silencio. La satisfacción que sentía se mezclaba con algo más profundo. No buscaba un espectáculo, solo la verdad. Pero la verdad, una vez liberada, tenía hambre propia. En la suite del hospital al otro lado de la ciudad, Amelia estaba recostada en la cama, mirando las noticias en un televisor sin sonido. Las imágenes eran irreales. Su padre en el podio, el salón lleno de aplausos, Selena escoltada hacia la salida. Se veía a sí misma en destellos de cámaras, la mujer que el mundo ahora llamaba valiente. No se sentía valiente, se sentía necesaria. La puerta se abrió suavemente. Lucas entró, aún con el mismo traje negro de la noche anterior. «No debería estar viendo eso», dijo con tono amable. Amelia bajó el volumen, pero no apartó la mirada. «Es extraño», murmuró. «Todos lo ven ahora, pero aún siento que el mundo no conoce toda la historia». «La conocerán», aseguró Lucas. «Su padre lo tiene todo bajo control». Ella sonrió débilmente. «Eso es lo que me asusta». Lucas se sentó a su lado. «Hace lo que haría cualquier padre». Amelia lo miró. «Tal vez, pero a veces su versión del amor se parece demasiado a la venganza». Lucas no respondió. Respetaba a Alexander más que a ningún hombre, pero había visto el lado que incluso sus enemigos temían, el que convertía la emoción en estrategia. Al otro lado de la ciudad, el caos se expandía. En un apartamento del centro, lleno de los restos de una vida destrozada, Selena Drake se sentaba frente a su portátil, con el rímel corrido por las lágrimas. Su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de reporteros y abogados. Navegaba por los comentarios en línea hasta que sus manos temblaron. Cada palabra era veneno. Cada publicación, otro recordatorio de que su imperio había caído. Cerró el portátil de golpe y tomó el teléfono. «Cree que puede arruinarme», murmuró. «Veremos cuán perfecta parece su familia cuando termine». Abrió un nuevo mensaje para un contacto guardado como insider. Sus dedos se movieron rápido. «Tengo documentos que prueban que Hartman Capital manipuló la cobertura mediática. Obtendrás todo si me proteges». Luego presionó enviar. Esa tarde, el equipo de ciberseguridad de Lucas interceptó el intento de filtración. Entró apresurado a la oficina de Alexander, con el rostro pálido. «Está intentando cambiar la historia», dijo. «Acaba de enviar archivos a varios periodistas, diciendo que usted usó dinero para controlar la opinión pública. Está presentándolo como una guerra de corrupción». Alexander no se inmutó. «¿Qué clase de archivos?» «Falsos», respondió Lucas. «Transacciones y correos falsificados». Está desesperada. Alexander se inclinó hacia adelante. «Entonces la dejaremos sin aire. Quítenle todo acceso. Bloqueen cada ruta que le quede. Sin dinero, sin plataforma, nada». «Sí, señor». Cuando Lucas salió, Alexander se volvió hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, hermosa e indiferente. Había pasado una vida dominando las reglas del poder, pero ver a Amelia casi morir lo había cambiado. El poder ahora tenía propósito. Al anochecer, los documentos falsos de Selena fueron desmentidos públicamente. Los periodistas que los publicaron retiraron sus artículos y se disculparon. Pero el daño que ella intentó causar se volvió contra ella. Su reputación era irreparable. Al mismo tiempo, el equipo de Alexander lanzó una campaña de verdad. Documentos verificados, declaraciones policiales y archivos judiciales inundaron Internet. La narrativa ya no era rumor, era hecho. La familia Hartman representaba la integridad, mientras sus enemigos se ahogaban en su propia exposición. En la sala de control de Hartman Capital, Lucas observaba los números aumentar. «El apoyo público está en un 90% a su favor», dijo. «Las donaciones a la Fundación Hartman se triplicaron durante la noche». La expresión de Alexander permaneció neutra. «Bien, entonces convirtamos esta atención en algo duradero. Cada voz que nos aplaudió hoy debe defender algo real mañana». Se volvió hacia su director de comunicaciones. «Prepare un comunicado. Deje claro que esto no es venganza, es reforma. Anuncie un nuevo programa para víctimas de abuso, comenzando con una beca en nombre de Amelia». El director asintió. «Entendido, señor». Esa noche, Amelia vio el discurso televisado de su padre. Hablaba con calma, cada palabra medida.
La justicia no trata de ganar, dijo. Trata de proteger lo que nunca debió ser dañado. Sintió lágrimas llenar sus ojos. Por primera vez desde el ataque, le creyó. A la luz tenue de su habitación, susurró a su hijo por nacer. Tu abuelo no es un hombre perfecto, pero está luchando por algo correcto. Afuera, las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas por la lluvia. En algún lugar entre esas torres, Selena Drake empacaba sus maletas, su reflejo fragmentado en un espejo roto. «Creen que esto terminó», dijo en voz baja, «pero aún no han visto lo último de mí». La lluvia volvió a caer, golpeando el vidrio como una advertencia silenciosa. Y en su oficina, muy por encima de la ciudad, Alexander Hartman permanecía solo, con el horizonte extendiéndose ante él. La tormenta que había desatado comenzaba a calmarse, pero en el fondo sabía que las tormentas nunca terminan del todo, solo cambian de dirección. Mañana podría volver a golpear. El cielo de la mañana sobre Manhattan era pálido y frío, surcado por nubes delgadas que brillaban como cicatrices plateadas. Frente al Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, las cámaras cubrían los escalones de mármol. Los reporteros gritaban unos sobre otros. Los flashes cortaban el aire helado. El juicio que todos habían estado esperando estaba a punto de comenzar. Dentro de un SUV negro estacionado junto a la acera, Amelia Hartman permanecía en silencio entre su padre y Lucas Reed. Sus manos descansaban sobre el vientre, firmes pero tensas. El murmullo de los periodistas afuera se sentía distante, como el sonido de una tormenta que se aproxima. Miró por la ventana polarizada y vio un mar de rostros, curiosos, hambrientos, esperando devorar su historia. Alexander la observó y habló con voz baja. «No le debes a nadie un espectáculo, solo la verdad». Amelia asintió. «Es lo único que me queda». Cuando se abrió la puerta del coche, el ruido los golpeó como una ola. Los guardias formaron una línea, guiándolos entre la multitud hasta el interior del tribunal. Los gritos los siguieron. «Amelia, ¿cómo se siente al enfrentarse a Selena hoy?» «Señor Hartman, esto se trata de justicia o de venganza». Alexander siguió caminando, con el rostro impenetrable. Dentro, la sala del tribunal era majestuosa y solemne, con paredes forradas de madera oscura pulida hasta brillar. Un leve olor a papel antiguo y perfume flotaba en el aire. Al frente, el estrado del juez se alzaba bajo el sello del Estado. La galería estaba llena de periodistas, abogados y espectadores. No quedaba un solo asiento libre. Amelia tomó su lugar en la mesa de la acusación. Lucas se sentó a su lado, con la tableta lista con archivos y pruebas. Al otro lado del pasillo, Selena Drake ocupaba la mesa de la defensa. Su postura, antes perfecta, ahora era tensa y nerviosa. Su cabello rubio estaba recogido, el rostro pálido bajo las luces del tribunal. Detrás de ella, Nathaniel Cross se sentaba con su propio equipo legal, los hombros encorvados, la mirada fija en el suelo. Cuando el juez Patterson entró, la sala quedó en silencio. «El tribunal está en sesión», anunció con voz que resonó sobre el mármol. «El pueblo contra Selena Drake, con Nathaniel Cross nombrado testigo colaborador». La fiscal, una mujer de cabello plateado y mirada afilada, se puso de pie. «Su señoría, presentaremos pruebas que demuestran sin lugar a duda que la acusada agredió intencionalmente a la señora Amelia Hartman, causando trauma y poniendo en peligro tanto a ella como a su hijo no nacido. También mostraremos que el señor Cross financió y encubrió conscientemente este acto». El abogado defensor se levantó de inmediato. «Objeción, su señoría. Mi clienta actuó bajo angustia emocional. Fue un trágico malentendido impulsado por los celos, no un ataque premeditado». El juez alzó la mano. «Objeción registrada. Prosiga». La fiscal asintió y se volvió hacia el jurado. «Comencemos con los hechos». La primera prueba apareció en la pantalla del tribunal. Las cámaras de seguridad del hospital. El mismo video que el mundo ya había visto en la gala. Pero en esta sala silenciosa, su impacto fue más profundo. El empujón, la caída, las enfermeras corriendo. Un murmullo recorrió la galería. El rostro de Selena se contrajo mientras el video se repetía. Susurró algo a su abogado, quien negó lentamente con la cabeza. La fiscal habló de nuevo.
La acusada afirma que fue un accidente, pero las imágenes muestran otra cosa. El empujón fue deliberado. El resultado, casi fatal. Luego se reprodujo la grabación de audio. La voz de Selena llenó la sala. Por supuesto que la empujé. Se lo merecía. Me quitó todo. El sonido era crudo, venenoso. Los reporteros escribían sin descanso. Alguien en la galería murmuró. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. Selena se levantó de golpe. Eso fue editado, gritó. No entienden lo que quise decir. Su abogado la hizo sentarse, susurrándole. Deje de hablar. La fiscal continuó con calma. También tenemos registros financieros verificados. Pagos de Cross Holdings a Drake Media, etiquetados como honorarios de consultoría, por un total de $50,000. Estos pagos se realizaron solo días antes del ataque. Todas las miradas se dirigieron a Nathaniel. Parecía acorralado, la corbata torcida. La fiscal se dirigió a él. Señor Cross, ¿autorizó usted estas transferencias? La garganta de Nathaniel se movió mientras tragaba. Sí, respondió en voz baja. ¿Sabía que se usaron para financiar campañas falsas y silenciar testigos? Titubeó, luego asintió. Sí. La sala se llenó de murmullos. Las cámaras hicieron clics. La expresión de Alexander no cambió, pero su mano se tensó sobre el apoyabrazos. Amelia cerró los ojos un instante, intentando calmarse. El abogado defensor se levantó enseguida. Su señoría, mi clienta fue manipulada por el señor Cross. Él se aprovechó de sus sentimientos. Ella nunca tuvo intención de causar daño. La fiscal respondió. La intención es evidente por sus propias palabras. Confesó libremente. Nadie la obligó a actuar. El juez Patterson hizo un gesto hacia Amelia. Señora Hartman, ¿desea hacer una declaración? Amelia se levantó lentamente, sostenida por la mano firme de Lucas. Su voz fue suave, pero clara. No vine aquí por venganza, dijo. Vine porque ninguna mujer debería temer por su vida dentro de un hospital. Nadie debería creer que el dinero o las mentiras pueden borrar la crueldad. Solo quiero paz para mi hijo y para cada mujer que ha sido silenciada por el poder. La sala quedó muda. Incluso los reporteros dejaron de escribir. Selena la miró, con lágrimas ardiendo en los ojos. Por un momento, algo humano brilló en su expresión. Luego apartó la vista. El juez asintió con solemnidad. Gracias, señora Hartman. A medida que el juicio continuaba, las pruebas se acumulaban. Testimonios de enfermeras, analistas forenses y personal de seguridad pintaban el mismo cuadro. El ataque fue deliberado. El encubrimiento, real. Cuando el último testigo abandonó el estrado, el juez Patterson anunció un receso antes de los alegatos finales. La multitud salió al pasillo como una ola de ruido. Los periodistas llamaron a Alexander, pero él los ignoró. En una sala de conferencias cercana, puso una mano sobre el hombro de Amelia. «Lo hiciste bien», dijo con voz suave. «Tu fortaleza habló más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho». Amelia lo miró. «No soy fuerte. Solo estoy cansada de tener miedo. Ay». Él sonrió débilmente. «Eso es fuerza». Afuera, la ciudad zumbaba con el sonido de las sirenas y los vehículos de prensa. En otra parte, el abogado de Selena ya preparaba su última defensa. Pero en el fondo, todos en esa sala sabían que el veredicto era inevitable. Cuando el receso terminó, Alexander miró a Lucas. «Mañana, esto habrá terminado». Lucas asintió. De una forma u otra. Al regresar a la sala, las luces parecían más brillantes, el aire más denso. Amelia volvió a sentarse en la mesa, las manos cruzadas sobre su vientre. El mazo del juez golpeó. «El tribunal se reunirá mañana para los alegatos finales», declaró el juez Patterson. El sonido resonó por la sala como el primer toque de una justicia que se acerca. Y por primera vez desde el ataque, Amelia se permitió respirar sin miedo. Mañana, el mundo finalmente escucharía la verdad completa. La mañana del veredicto comenzó con una calma inquietante. Frente al Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, el aire era frío y nítido, del tipo que hace que cada sonido viaje más lejos. Los reporteros se habían reunido antes del amanecer. Los camiones satelitales llenaban la calle, con sus antenas apuntando al cielo como lanzas en espera. El mundo quería un cierre,
Dentro, la sala del tribunal vibraba con tensión. Los bancos de madera estaban ocupados por completo, y el murmullo de conversaciones susurradas creaba un temblor bajo que parecía recorrer las paredes. Cada periodista, cada espectador, cada extraño que había seguido el escándalo Hartman estaba al borde del asiento. Amelia Hartman entró en silencio por la puerta lateral. Llevaba un traje color crema que suavizaba su figura y destacaba su serenidad. Su padre la siguió de cerca, con el rostro controlado, aunque bajo esa compostura se notaba el cansancio de un hombre que había cargado con la furia y el amor durante demasiado tiempo. Lucas Reed ya estaba allí, organizando los archivos sobre la mesa, con el rostro concentrado. Al otro lado del pasillo, Selena Drake se sentaba entre dos abogados defensores. Su apariencia, antes impecable, había desaparecido. El dorado de su cabello se había apagado. Sus ojos estaban rojos por las noches sin dormir. A su lado, Nathaniel Cross miraba fijamente al suelo, la imagen de un hombre viendo su propia caída en cámara lenta. Cuando el juez Patterson entró, la sala quedó en silencio. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como un trueno. «El tribunal está en sesión», declaró. La fiscal se levantó primero. «Su señoría, miembros del jurado, las pruebas presentadas no dejan lugar a duda. Esto no fue un accidente, ni un momento de pérdida emocional. Fue un daño deliberado. La acusada, la señorita Selena Drake, puso en peligro a una mujer embarazada e intentó manipular la verdad mediante el engaño y la corrupción. La justicia debe hablar con claridad hoy». El abogado defensor siguió, con voz firme pero vacía. «La señorita Drake no es un monstruo. Actuó movida por el dolor, la confusión y la desesperación emocional. Ya ha perdido su carrera y su reputación. Pido compasión». «No». El juez asintió. El jurado ha llegado a una decisión. Cada respiración en la sala pareció detenerse. La portavoz del jurado se puso de pie, sosteniendo un papel doblado. Sus manos temblaban levemente mientras leía en voz alta. «En el caso El Pueblo contra Selena Drake, declaramos a la acusada culpable de agresión en tercer grado e infligir intencionalmente daño emocional». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las cámaras comenzaron a disparar. Selena se cubrió la boca, negando con la cabeza. «No», susurró. «Eso no es posible». El juez continuó, imperturbable. «La señorita Drake es sentenciada a 1 año en prisión del condado, con libertad condicional y asesoramiento psicológico obligatorio». Selena se levantó de golpe, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿1 año? No pueden hacerme esto. No soy la villana aquí». El mazo golpeó nuevamente. «Siéntese, señorita Drake». Ella cayó de nuevo en la silla, sus sollozos resonando en el silencio. Luego el juez se volvió hacia Nathaniel. «Señor Cross, aunque cooperó con la investigación, sus acciones contribuyeron al encubrimiento de pruebas y la difamación. Se le ordena pagar $2,5 millones en restitución y cumplir 6 meses de servicio comunitario bajo supervisión judicial». Los hombros de Nathaniel se hundieron. Asintió débilmente. «Sí, su señoría». La sala volvió a estallar en ruido. Los reporteros corrieron hacia las puertas para entregar la noticia de última hora. Los fotógrafos capturaron cada ángulo: la caída de la amante, el derrumbe del millonario, la calma resistente de la esposa embarazada. Amelia permaneció inmóvil. El veredicto la envolvió como una ola que había esperado durante meses. No sintió triunfo, sintió liberación. A su lado, Alexander tomó su mano. «¿Se acabó?», susurró. Ella negó con suavidad. «No, papá. La justicia nunca se acaba. Solo se mueve de un corazón a otro». Afuera, los escalones del tribunal eran un torbellino de luces y voces. La seguridad guió a la familia entre la multitud. Las preguntas caían como lluvia. «Señora Hartman, ¿los perdona? Señor Hartman, ¿habrá apelación?». Amelia se detuvo un momento en lo alto de las escaleras. El sol de invierno iluminó su cabello y su mano descansó instintivamente sobre su vientre. «El perdón no me pertenece», dijo en voz baja. «Le pertenece al tiempo». Las cámaras dispararon al unísono. Por un instante, dejó de parecer una víctima y se convirtió en un símbolo. Dentro del tribunal,
Selena fue conducida esposada. El peso del metal en sus muñecas era más pesado de lo que imaginaba. Los reporteros se amontonaban contra las paredes de vidrio, tomando fotos mientras la escoltaban por el pasillo. Gritó una vez: «¡Mienten!». Él me ayudó, señalando a Nathaniel, pero nadie la escuchó. Nathaniel se quedó solo en la mesa de la defensa, mirando la silla vacía junto a él. Su abogado le habló en voz baja. «Debe irse. No queda nada por hacer». Asintió lentamente. Luego miró hacia la mesa de la acusación, donde Amelia había estado minutos antes. Murmuró: «Lo siento», pero las disculpas habían perdido su significado. Esa tarde, en la quietud del hospital donde todo había comenzado, Amelia caminaba por el pasillo lleno de ventanas que daban a la ciudad. La misma ciudad que alguna vez la había ridiculizado ahora celebraba su valentía. No le importaban los titulares, solo le importaba volver a respirar. Alexander se acercó, llevando una carpeta llena de recibos de donaciones. «La fundación recibió otro $500,000 hoy», dijo. «La gente está respondiendo». Amelia sonrió levemente. «Entonces tal vez algo bueno salió de todo esto». Su padre asintió. «El bien siempre surge de la verdad, incluso cuando cuesta más de lo esperado». «Ay». Se detuvieron frente al ala de recién nacidos. Detrás del vidrio, los bebés dormían bajo mantas suaves. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. «Pronto», susurró. «Solo unas semanas más, y lo tendré en mis brazos». Alexander puso una mano sobre su hombro. «Crecerá sabiendo lo que significa la fuerza». «No la mía», dijo en voz baja. «La tuya». Él sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. «La fuerza no trata de venganza, Amelia. Trata de lo que elegimos después de que la justicia se cumple». Fuera del hospital, el cielo se volvió dorado con la puesta del sol. En Times Square, las pantallas mostraban los titulares. Selena Drake sentenciada. Nathaniel Cross cae en desgracia. La familia Hartman triunfa en los tribunales. A lo lejos, las sirenas resonaban, mezclándose con el pulso de la ciudad que nunca se detiene. Amelia miró el horizonte iluminado y apoyó la mano en el cristal. «Sobrevivimos», susurró. En ese mismo momento, en una celda de Rikers Island, Selena se sentaba en un banco estrecho, mirando el suelo. Sus ojos estaban rojos, su mente llena de rabia. Cuando el guardia le entregó unos documentos para firmar, notó una nota escrita a mano en la parte inferior, con letra desconocida. «Tenías razón. Aún queda un secreto». Su pulso se aceleró. «¿Quién escribió esto?», preguntó. El guardia se encogió de hombros. Venía con su expediente. Selena se recostó, sosteniendo el papel, una leve sonrisa asomando en su rostro. Entonces, quizá esto aún no ha terminado. Había pasado un mes desde el veredicto, y Manhattan ya se había movido hacia nuevos escándalos, nuevos titulares y nuevos rostros que diseccionar. Pero dentro del ático de los Hartman, con vista a Central Park, el tiempo se movía de otra manera. Era más tranquilo, más suave, como si el caos de los últimos meses hubiera quedado sellado fuera de las altas ventanas de vidrio. Amelia Hartman estaba de pie junto a la ventana, con su hijo recién nacido en brazos. Su nombre era Noah Alexander Hartman. Su piel era pálida y suave. Sus diminutos dedos se abrían y cerraban como si intentaran aferrarse al mundo que lo esperaba. Amelia sonrió con ojos cansados. «Ahora estás a salvo», susurró. «Naciste del dolor, pero crecerás rodeado de amor». La luz matutina rompió las nubes, llenando la habitación con un calor dorado. Por primera vez en mucho tiempo, la luz no se sentía dura. Se sentía sanadora. Detrás de ella, Alexander entró llevando 2 tazas de café. Sus pasos eran más lentos que antes, sus hombros un poco más relajados. «¿Se parece a ti?», dijo en voz baja, entregándole una taza. Amelia sonrió. «Creo que tiene tus ojos, esos serios». Alexander rió suavemente y se sentó en el sofá. «Esperemos que los use para cosas mejores que yo». Durante un momento, el silencio se instaló entre ellos. No era pesado como antes. Era amable, el tipo de silencio que habla de paz después de la guerra. Sobre la mesa de café había una pila de periódicos, con portadas que mostraban fotografías de la inauguración oficial de la fundación.
La Fundación Hartman para la Seguridad Materna se había lanzado apenas 3 días antes, y ya las donaciones llegaban de todo el país. Los hospitales llamaban para unirse al programa. Las sobrevivientes enviaban cartas de gratitud. La misma ciudad que antes había susurrado a sus espaldas ahora celebraba su valentía. Amelia acomodó a Noah en sus brazos. A mamá le habría encantado esto, dijo. La mirada de Alexander se suavizó. Tu madre siempre creía que el dolor debía usarse, no desperdiciarse. Estaría orgullosa de ti. Un golpe en la puerta los interrumpió. Lucas Reed entró, aún con su traje a pesar de la hora temprana. Perdón por interrumpir, dijo, pero esto no podía esperar. Dejó un sobre la mesa. No tenía remitente, solo el nombre de Amelia, escrito con tinta negra. Ella intercambió una mirada con su padre y lo abrió con cuidado. Dentro había una sola fotografía. Selena Drake, con un mono naranja de prisión, miraba directamente a la cámara. En el reverso, un breve mensaje escrito con la misma letra. Ella no es la única que pagó. Amelia sintió que el estómago se le tensaba. ¿Quién envió esto? Lucas negó con la cabeza. Fue entregado en mi oficina. No hay huellas, ni cámaras que muestren quién lo dejó. Alexander tomó la foto y la observó detenidamente. Es una advertencia, dijo en voz baja. Alguien quiere que sepamos que lo que pasó no está enterrado. Los brazos de Amelia se cerraron instintivamente alrededor de su hijo. No quiero esta oscuridad cerca de él, papá. No otra vez. Alexander asintió despacio. Y no la tendrás. Déjamelo a mí. Lucas vaciló. ¿Debo alertar a seguridad? Sí, respondió Alexander. Pero con discreción. No quiero pánico, solo vigilancia. Cuando Lucas se fue, Amelia se dejó caer en el sofá. ¿Alguna vez terminará?, preguntó. Alexander se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Termina cuando dejamos que el miedo deje de escribir nuestra historia. El resto es solo ruido. Miró a su nieto y sonrió levemente. Ese pequeño es la razón por la que el pasado no ganará. Amelia asintió, con los ojos brillando. Entonces asegurémonos de que sepa quién es. Esa tarde visitó por primera vez la sede de la fundación desde que dio a luz. El edificio se alzaba alto y de cristal en la Quinta Avenida, con el nombre Hartman grabado en plata sobre la entrada. Dentro, el vestíbulo olía a pintura fresca y lirios. Periodistas y donantes se reunían para entrevistas y recorridos, con voces llenas de admiración. Cuando Amelia entró al salón principal, estalló un aplauso. Ella sonrió con timidez y caminó hasta el podio, con Noah envuelto en una manta blanca. Cuando estuve en una cama de hospital hace poco, comenzó. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que el dolor había ganado. Pero el dolor solo gana cuando dejamos de luchar. Mi hijo y yo somos la prueba viva de que incluso después de la oscuridad, siempre hay luz esperando regresar. Sus palabras provocaron una ovación de pie. Las cámaras parpadearon, pero Amelia ya no se encogió. Cada destello ahora se sentía como validación, no como invasión. Después del evento, Alexander se quedó con ella frente a la fachada de vidrio del edificio. La ciudad se reflejaba a su alrededor como un espejo viviente. Convertiste todo lo que intentaron destruir en algo que salva vidas, dijo con voz serena. Eso es legado, Amelia. Ella sonrió. No, papá. Eso es redención. La noche cayó suavemente sobre Manhattan. En el ático, Amelia mecía a Noah hasta que se durmió, mientras las luces de la ciudad titilaban más allá de las ventanas. Tarareó suavemente la misma canción de cuna que su madre solía cantarle. Cuando la respiración del bebé se estabilizó, lo colocó en la cuna y se volvió hacia la ventana. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. La pantalla mostraba un video corto. Era una grabación del tribunal, mostrando la confesión de Selena. Pero al final, la cámara se movía. Durante un segundo fugaz, capturaba a un hombre al fondo del pasillo, medio oculto por las sombras. Sonreía levemente al lente antes de desaparecer. Debajo del video aparecía un texto. El que se aseguró de que sobrevivieras. Amelia lo miró, con el pulso acelerado. Escribió con dedos temblorosos. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante.
alguien que todavía cree en la justicia. Bajó lentamente el teléfono. Afuera, el viento movía los árboles de Central Park, susurrando en la noche. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió curiosidad y fuerza. Quienquiera que fuera ese desconocido, había visto su historia desarrollarse. Tal vez incluso la había protegido de formas que ella aún no comprendía. Alexander entró unos minutos después, mirando al bebé. ¿Dormido? Amelia asintió. Por fin, él se colocó a su lado, mirando el horizonte. Tu madre solía decir que el mundo no nota cuán fuerte eres. Solo lo nota cuando vuelves a levantarte. Amelia sonrió con dulzura. Entonces, tal vez todo esto fue para eso. Se volvió hacia él, con los ojos brillando de determinación tranquila. No más huir, no más esconderse. Avanzamos. Alexander puso una mano sobre su hombro. Juntos, se quedaron uno al lado del otro, mirando el horizonte. Los primeros tonos del amanecer coloreaban el cielo de rosa y dorado. La ciudad despertaba abajo, viva e inquieta. Pero dentro del hogar de los Hartman había paz. Cuando la luz del sol inundó la habitación, Amelia susurró a su hijo dormido. Crecerás conociendo la verdad, no los titulares, la historia real. Detrás de ella, Alexander sonrió. Esa es la única historia que vale la pena contar. Afuera, el día comenzó de nuevo. Las tormentas habían pasado, las heridas se habían convertido en sabiduría, y bajo esa luz dorada, la familia Hartman finalmente encontró lo que había estado buscando todo el tiempo. No venganza, no victoria, sino una paz que permaneció.